Para poder entender los impactos, pues es importante hacer primero un análisis de cuál es el origen del coronavirus. Ese origen sabemos que es un virus que se ha transmitido a través de la relación de los humanos con los animales. Esa relación de los humanos con los animales que conllevan un virus es lo que se denomina la zoonosis. La Organización Panamericana de la Salud estima que el 43,6% de las zoonosis alcanzan a tener una distribución mundial, y de ese volumen total el 45% es de origen viral, como es el caso del coronavirus. Pero ¿por qué se presentó esta situación o cuáles son las prácticas inadecuadas de la relación del humano con los animales? Uno lo puede ver o lo ha identificado históricamente en casos como ha sido el ébola, que tiene ese origen en los murciélagos, casos como las influencias aviar en el tema avícola, la influenza porcina a través del manejo con los cerdos, hasta incluso el tema del VIH, que tiene ese origen en el SIDA. Casos recientes lo vimos con el SARS en la relación con los civetas, que son los gatos salvajes, y recientemente el coronavirus, que tiene ese origen murciélago, pero posteriormente se encuentra que es en un pangolín, que es una especie de armadillo. Esa relación adecuada de los humanos y animales, y identificado en este tema de China, en Wuhan, viene de tiempo atrás, y es que por allá en la década de 1930 China estaba presentando una marcada hambruna y su población estaba corriendo el riesgo de muerte por temas asociados a hambre. En ese momento el monopolio del manejo de los alimentos estaba en cabeza del Estado. El Estado decide liberar ese monopolio y entra un poco actores privados a dar el manejo frente a los animales, y empiezan con un tipo de cultivo agrícola tradicional en el tema avícola, en el tema porcino, en el tema ganadero, pero unos grupos pequeños empiezan a introducir el manejo de animales salvajes. Ese manejo de animales salvajes empieza a masificarse en China y da origen a lo que se denominan los wet markets o los mercados mojados. Si uno analiza en el globo, esos mercados mojados tienen presencia tanto en Asia como en África, como en el norte de Latinoamérica, como también en Centroamérica. Incluso el caso del SARS, que se dio en el 2003, también tiene origen en uno de los mercados mojados asiáticos. Si bien se identifica ese origen, entonces uno diría, bueno, que se cierren los mercados mojados y de ahí no se da una propagación de los virus. Algo similar ocurrió en 2003 con el SARS. Resulta que los wet markets alcanzan a mover en la economía de China al orden de 20.700 millones de dólares. Cuando el SARS se presentó y posteriormente no tuvo esa marcada expansión que está teniendo el coronavirus, en ese momento esos wet markets se cerraron y al cabo de un tiempo volvieron a reabrirse y tener su introducción en el desarrollo económico de los diferentes mercados. Entonces corre el riesgo que ante esta situación, que digamos llegue el momento en que el coronavirus logre erradicarse, que vuelvan y se reabran estos mercados mojados y vuelva a darse ese posible riesgo de impacto por virus a nivel mundial. De ahí el llamado marcaba tanto a la Organización Panamericana de la Salud como la OMS como un papel mucho más activo de los gobiernos para poder tener restricciones frente a este tipo de mercados y evitar estos riesgos que está teniendo la población. Teniendo en cuenta el origen, pues veamos un poco cuáles han sido los datos asociados a contagios por el efecto del coronavirus. Si uno mira esta curva de contagios con datos al 4 de abril de 2020, pues se superó el 1.200.000 casos. Una curva de expansión que inicialmente en el mundo se pensaba que esto solamente era en China. Pues el virus tuvo el origen allá en diciembre del 2019, se empezó a dar la expansión, pero el llamado o la atención a nivel internacional se dio en marzo, cuando empezó a tocar
a Europa, y vimos entonces los casos tanto de Italia como de España con unas curvas incontroladas de ascenso en los casos, y por el contrario un China, un Corea del Sur con curvas controladas en su expansión. Otros datos que llaman mucho la atención es las dinámicas que han tenido países como Estados Unidos, donde esa curva constantemente sigue en ascenso, y algunos mensajes dicen como que simplemente se espera la llegada de la primavera y el verano, porque este tipo de virus, al ser influencias, pues con la llegada de altas temperaturas puede disminuir, pero el caso que ha mostrado el coronavirus es que ni incluso en altas temperaturas disminuye su nivel de contagio y de impacto. Cuando hacemos el análisis en Latinoamérica, pues se encuentra uno países como México, como Brasil, sobre todo con unas marcadas curvas en los niveles de contagio, y precisamente esas curvas se han dado porque no se han tomado las políticas o las medidas preventivas buscando no generar el impacto, la expansión, y entonces empiezan las disyuntivas entre si primero es lo económico, primero es la salud, y en el caso de Brasil se han dado medidas donde no se han dado los aislamientos o las cuarentenas, y de ahí esos impactos en las curvas de contagio. El caso de Colombia es bastante llamativo porque las medidas preventivas las tomó con suficiente tiempo de anticipación, e incluso con países referentes que tienen poblaciones inferiores a la de Colombia. Colombia presenta menores niveles de casos, es decir, por ejemplo, un Ecuador que tiene 17 millones de personas en su población, un Chile con 18 millones de personas, un Perú con 32 millones de personas, que son ostensiblemente inferiores a la población de Colombia. Estos países están teniendo una mayor cantidad de casos. Si hacemos entonces un resumen con estos datos, 4 de abril estamos hablando que el coronavirus ha impactado 209 territorios a nivel mundial, casi que está en la totalidad de los países, y de ahí de hablar de una pandemia. Hablamos de ese 1.200.000 casos, ya hablar de 64.700 muertes. Entonces uno aquí hace como una especie de ejercicio comparativo, y el referente más cercano que tenemos de pandemia es lo que ocurrió entre 2009 y 2010 con el H1N1. Resulta que H1N1, su tasa de contagio era de 1,6, es decir, una persona alcanza a contagiar 1,6 personas adicionales. En el caso del coronavirus estamos hablando de una tasa de contagio de 2,8, un nivel ostensiblemente superior. Y resulta que también haciendo ese ejercicio comparativo, H1N1 en 16 meses generó un impacto a nivel de contagios del orden de las 493.000 personas, y se llevó la vida del orden de 18.600 personas. Coronavirus en 4 meses, estamos hablando de más de 1.200.000 casos y más de 64.000 muertes. De ahí lo relevante que ha tomado esta situación y el riesgo que está teniendo tanto a nivel de salud como a nivel económico. Si analizamos entonces un poco esta situación, pues ha entrado a ganar mucho protagonismo cuáles han sido los planes de acción frente a la contención del virus. Hablamos de las buenas prácticas que ha tomado Colombia, y es importante hacer un ejercicio comparativo. Colombia, después del primer caso de coronavirus, hizo un cierre de sus puertos a los 6 días. Italia lo generó a los 46 días. A nivel de cierre aéreo, Colombia lo hizo a los 3 días, Italia lo hizo a los 46 días. Cierre de centros educativos, Colombia lo hizo a los 9 días, Italia a los 32 días. Las políticas de aislamiento preventivo obligatorio, Colombia lo hizo a los 14 días, Italia lo hizo a los 38. ¿Por qué es importante esto? Es que todos los países tienen un nivel de respuesta de su sistema de salud. Si este tipo de medidas no se acatan, pues la curva de contagios incrementa a una tasa acelerada en la cual los niveles de respuesta del sistema de salud no van a alcanzar. Si se cumplen las medidas, pues alcanzan a acomodarse esos niveles de respuesta al volumen de contagios y se logre una atención adecuada. ¿Dónde pueden estar los riesgos si se cumplen las medidas preventivas?
que una vez se logre controlar la curva de contagio, ese nivel de medidas preventivas se flexibilicen en altos niveles y entonces vuelvan a incrementarse las curvas de contagio y se ponga en riesgo el sistema de salud. Un referente interesante en la historia del mundo fue el tema asociado a la gripa española. Y hay un caso interesante que pone en evidencia que el aislamiento social funciona. Pasó en 1918 en Estados Unidos. En Estados Unidos, con la presencia de la gripa española, se tomaron medidas de aislamiento, pero por ejemplo Filadelfia no acató estas medidas de aislamiento y al cabo de una semana registró 4.500 personas fallecidas. San Luis, que queda a 900 millas de Filadelfia, acató todas las medidas de aislamiento. Las tasas de fallecimiento fueron ostensiblemente bajas y al cabo de pocas semanas las condiciones de tanto de economía, de operación, de personas volvió a la normalidad. Y eso entonces es un punto como referencia de cómo estas medidas sí son importantes y tienen impacto en el desarrollo de la contención y luego en la fase de mitigación frente a la enfermedad.